denuncian burlas de los delegados del Partido Popular durante las protestas contra Amazon en Valencia. Miembros de delegaciones del Partido Popular presentes en su convención europea les han hecho peinetas y han bailado burlándose de las víctimas. Los antidisturbios les han tenido que llamar la atención. Pierdas esto porque ha salido Mazón a decir dónde estaba el día de la Dana, no, a decir que Mazón quiere explicaciones y cuanto antes. De la Dana, no, de lo del apagón. Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, además en un día de movilizaciones, porque hay gente que pasados 6 meses sigue pidiendo justicia. Pero esto ha dicho Mazón sobre el apagón, que pide explicaciones. Esperamos esas explicaciones, esperamos esas garantías lo antes posible. Y ya adelanto y pongo encima de la mesa una reflexión general. Más pronto que tarde, en este país habrá que hacer una reflexión seria sobre nuestra realidad energética. Más pronto que tarde, reflexión seria. No habla de la Dana, habla de la realidad energética. Javier Aroca, Marisol. Esto es lo que hay, es decir, con estos, en mi pueblo dice, con estos bueyes hay que arar. Pues esto es lo que tenemos. Esto que estamos escuchando, señor Mazón, y de los que lo apoyan, porque el señor Feijóo también está el que mueve un poco los hilos de Mazón, o por lo menos el que no los corta, es una auténtica indecencia política. O sea, ¿cómo puede surgir un político ahora a decir lo que acaba de decir este señor cuando todavía no sabemos ni dónde estuvo cuando la Dana? A fuerza de repetirla no vamos a ser pesados, porque a él le corresponde precisamente desmentir todo lo que hay sobre él. El señor Pedro Sánchez, independientemente de que algunos puedan pensar que tardó, pues a lo mejor habló cuando tenía los datos necesarios. Yo prefiero que me den los datos a tiempo que no me den malos datos pronto. Y entonces, bueno, evidentemente el señor Pedro Sánchez ha estado en todas partes, incluido en la mesa de la red eléctrica, para dar explicaciones y para entenderse. Bien, digo otra cosa más. Me parece que está siendo demasiado benévolo con las eléctricas. Yo creo que de una vez por todas alguien en este país debe de ser más contundente con el papel, no solamente económico, sino con el papel político que están jugando en España las grandes empresas eléctricas, que se comportan como auténticos agentes políticos dentro del sistema político español. El Popular Europeo continúa con su congreso en Valencia, que le va a llevar durante un par de fechas, y lo cierto es que ahora mismo hay una protesta frente al lugar donde se está celebrando esa reunión de los europarlamentarios europeos. Pedro Martín. Buenas tardes. Una protesta que arrancaba a las 6:30 de la tarde. La protesta del Congreso sobre el asfalto, de la indignación de diferentes plataformas y diferentes asociaciones representantes de los familiares de las víctimas de esa fatídica Dana, que protestan para ellos contra esa desastrosa, fatídica gestión del gobierno valenciano liderado por Carlos Mazón, del que piden su dimisión. El valenciano con la movilización, precisamente con los 6 meses de la Dana. Miguel Francés está ahí y nos quiere contar por qué movilización pidiendo la dimisión de Mazón, y esto está ocurriendo ahora mismo. Cuéntanos, Miguel, adelante, en Valencia. Sí, bueno, la manifestación ha empezado a las 6 de la tarde y ahora mismo ya ha perdido bastante fuerza, pero antes de que se fueran todos los familiares de las víctimas de la Dana que han estado presentes hoy aquí, hemos parado a Ernesto, queríamos hablar con él. Él perdió a su hermana y a su sobrina. Nos contaba, Ernesto, una vez más, 6 meses después, hoy cuando se cumplen ese medio año después de la Dana, seguís protestando y pidiendo responsabilidades, ¿no? Hombre, claro, es que es denigrante, y más hoy precisamente, y hacen un congreso en el mismo sitio donde se fueron dejando depositados los cadáveres de las víctimas de la Dana. Yo creo que si se puede hacer más burla, yo es que no creo que sea posible hacerlo peor. O sea, un 29 de abril, cuando se hacen 6 meses, comienza un congreso. Ese congreso es el Congreso de la Vergüenza, porque es que no tienen dignidad. Ernesto, muchísimas gracias. Ya lo ven, los familiares de las víctimas de la Dana muy enfadados de que hoy se celebre ese Congreso del Partido Popular Europeo aquí, y ahora mismo aquí justo al lado se celebra la cena de los dirigentes del Partido Popular aquí en Valencia. Bueno, Mazón, que no va a intervenir finalmente en este Congreso del Partido Popular Europeo. La excusa es el apagón de ayer. Bueno, pues así sí le sirve también a él para desenchufarse de una nueva crisis, y lo cierto es que von der Leyen sí que ha asegurado que va a reunirse con las víctimas, será en Bruselas el 13 de mayo. Pero de momento nos vamos a ir con Ángela Vera a las 7:30. Comenzaba un poquito lo que iba siendo el
el evento de la cena del Partido Popular Europeo. ¿Cómo está transcurriendo? De este plenario, de este Congreso del Partido Popular Europeo, van a salir hasta aquí y van a ir justamente al punto, a las ciencias y las artes, donde hemos visto esa manifestación. Por aquí, Iñaki, Cristina, no ha aparecido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Estaba previsto que viniese a la inauguración este mediodía, pero es verdad que después de ese apagón nacional, la explicación que nos dieron desde la Generalitat Valenciana era que mientras estuviese ese nivel 3 de emergencias aquí en la comunidad, pues la prioridad era la gestión de ese apagón. Este mediodía no ha venido, ha ido a hacer una vuelta, ha visitado varios hospitales que se vieron pues con problemas debido a ese apagón. Mañana en principio debería venir Mazón aquí a la clausura, porque además se ha bajado a ese nivel 2 aquí en la Comunidad Valenciana, y aquí debería coincidir con Alberto Núñez Feijóo, que de momento sigue aquí dentro en el plenario. Algo que inquietaba mucho en las filas populares, y así lo decían en privado, era precisamente esas propuestas, esas protestas que estamos viendo contra Carlos Mazón. Había inquietud porque pues empañasen esta cumbre del Partido Popular Europeo, y es verdad que ha quedado bastante diluido. Si hay alguien beneficiado de este apagón ha sido Mazón, porque se le ha quitado bastante foco informativo. Pero aquí, en cuanto termine en unos minutos este plenario, irán para allá, a esa ciudad de las artes y las ciencias, a esa cena de gala. Es comprensible que el Partido Popular siga manteniendo a Mazón, que por cierto sigue sin explicar qué hizo el 29 de octubre. Solo sabemos que apareció en el CECOPI a las 8:30, a las 8:11 se envió la alerta. En esos momentos ya habían fallecido más del 90% de esas 228 víctimas. Por lo tanto, es insostenible la posición de Mazón. Ha sido incapaz de dar explicaciones, ha sido incapaz de defender su gestión, y cada día que permanece en el cargo es un grave perjuicio para su partido. Pues veremos cómo acaba este Congreso del Partido Popular Europeo, con la patata caliente de que quien recibe es además Carlos Mazón, con lo que está generando esto en la calle. El presidente de la Generalitat, que decreta el nivel de emergencia 3 y al día siguiente se va a Nueva York. No suspende la agenda, no modifica absolutamente nada. El que está preocupado, o dice estar preocupado, lo que hace es que en los próximos días se va a Nueva York. Es un irresponsable absoluto, olvidándose una vez más de los valencianos y valencianas. Hemos pasado de un presidente de la Generalitat que el 29 de octubre estaba de comida en el Ventorro, y ayer en ese, me permitiréis, ese comité de crisis, que parece más una partida de mus que realmente un comité de crisis en el que esté informado de lo que está ocurriendo. En esa reunión que tiene incluso con vicepresidentes y con consejeros que no tienen competencia en la materia, y con algunos que tienen competencias que no están, como el consejero de Educación, y por tanto da una imagen de absoluto desgobierno, de caos, y que nos recuerda a ese presidente del Ventorro, que ha cambiado el Ventorro por la partida de mus. La solicitud del nivel 3 de emergencia al gobierno de España es una manera de autoinculparse el propio Carlos Mazón, porque ya vimos lo que podía haber pasado el 29 de octubre. Si Carlos Mazón hubiera entendido que estaba sobrepasado por las circunstancias producidas en el día de la Dana, hubiera solicitado ese nivel de emergencia 3, y probablemente el gobierno, como lo hizo en el día de ayer, de manera absolutamente automática, hubiera asumido las competencias y por tanto también la responsabilidad. Señal en directo que nos llega desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde a esta hora protestan familiares de las víctimas de la Dana contra el presidente de la Generalitat, contra Carlos Mazón. Vamos a escuchar un poco qué es lo que dice. De l'acord social valencià, el pròxim 7 de maig a les 19 hores en el Parc Alcosa ens reunirem de la Riada. Esta protesta coincide con el Congreso del Partido Popular Europeo, que se celebra en Valencia y que veíamos hace tan solo unos minutos donde comparecía el presidente Alberto Núñez Feijóo. En ese congreso participa también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se verá precisamente con familiares de las víctimas de la Dana el próximo 13 de mayo en Bruselas. Los manifestantes se congregan frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias porque allí es donde se va a celebrar la cena de honor de ese congreso. Ya esta mañana, víctimas de la Dana han pedido a las puertas de la Feria Valenciana a los diputados del PP Europeo que no apoyen a Mazón. Lo han hecho con pancartas las que se podía leer: no apoyéis a ese criminal, o tenéis un presunto asesino.